este martes 29 de septiembre. Les saluda Medardo Alfaro, a usted que recién nos sintoniza. Es un gran gusto que esté con nosotros y le doy ya la bienvenida a Giovanni Galeas, escritor y analista. Giovanni, una semana bastante intensa. No sé si hemos hablado de la cadena del presidente. A mí siempre me llama mucho la atención las posiciones del presidente. Es que siempre sorprende, siempre va hacia adelante. Sí creo que lo hablamos al final, ¿no? No había ocurrido. Hablamos de la del 15 de septiembre. Sí, no, creo. hablamos que iba a ocurrir, por ejemplo, con lo del juez que quería entrar al Estado Mayor Presidencial. Sí. Y te acuerdas que lo conversamos, que ya el presidente... Y a mí realmente me sorprendió, la argumentación es muy fuerte, pero bueno, es lo que capté yo. Pero del mensaje que le transmitió el presidente al país a través de la cadena, ¿cuál crees que debe de ser lo que la gente debió capturar? Aparte de la actitud del presidente, esa actitud firme, consistente, ves un líder que no le tiembla la mano ante problemas serios, reales, urgentes de El Salvador. Creo que hay un problema que quedó muy claro ahí, debido a los incidentes que se dieron con algunos periodistas. Sí. Mira, hemos hablado aquí de que el problema uno de El Salvador era la corrupción, incluso como problema madre del tema de la seguridad, de la inseguridad pública. La corrupción permitió todo eso. Entonces todos hemos identificado, no tenemos ninguna duda, de que el problema principal en El Salvador es la corrupción. Pero la corrupción generó, yo he estado pensando mucho en eso, generó una especie, la vez pasada medio te perfilaba el problema, una especie de decadencia moral, de degradación de la moral. Sí. Pero cuando hablo de degradación moral, es que un país que se degrada a ese nivel, eso afecta todas las áreas de la vida pública, sí, todas las áreas de la vida nacional, incluyendo la economía. Y por supuesto, donde más sensible es el problema de la degradación es en la actividad política, porque la política es el método que nos permite cambiar, alternar de gobierno sin tener que degollarnos cada 5 años, ¿no? Entonces en el periodismo salvadoreño se dio una especie de venta de la línea editorial, del trabajo periodístico personal, individual, vendido, así sencillamente, vendido al mejor postor. O al poder de turno. Sí, al que puede pagar. Entonces, el periodismo se degradó de tal manera que llegó un momento en que con la firma de la paz había como fenómeno coincidente una generación de periodistas que estaba saliendo de las facultades. Sí. Muy y la jóvenes. generación que había cubierto la guerra. Sí, esa digamos era la que estaba consolidada, pero iba de salida. Pero venía una nueva generación que habían estudiado periodismo acá en universidades nacionales, la UCA, o la Nacional, y otros en el extranjero. Era la generación, yo le llamé la de el nuevo periodismo salvadoreño. Yo tuve mucha fe, eran muy jóvenes en ese momento, con grandes expectativas de poder crecer en sus trabajos, y empezaron a irse a los medios, al Diario de Hoy, a la prensa, a TCS, otros a televisión y tal. Y había ahí unos que se perfilaban incluso con niveles de brillantez. Yo tuve mucha confianza en esa generación que estaba obligada a regenerar el periodismo en El Salvador, pero esa generación terminó de hundir el periodismo salvadoreño, es la que están ahorita. Ellos se formaron ya como profesionales, no como estudiantes, en los periódicos tradicionales de El Salvador. Pero hay algo que yo nunca entendí. Por eso es que yo no colaboré con esas revistas. Entonces, esa generación que estaba obligada a redimir el periodismo terminó de hundirlo. Y puestos a decidir entre la decencia y la infamia, decidieron tirarse de cabeza a la letrina, como yo lo escribí hace poco. ¿Y por qué lo puse así? Con esto cierro este cuento. Sí. Es porque en su novela Pobrecito Poeta que era yo,
Roque Dalton cuenta que Waldo Chávez Velasco, que era un intelectual al que Roque sentía como un par, con alguien que sí podía discutir, por lo inteligente que era Waldo Chávez Velasco. Entonces, bueno, siendo estudiantes ambos, un día dice Roque, cuenta en su novela, que Waldo lo invitó a una cena con un amigo, no le dijo quién era el amigo, le dijo, tengo un amigo que quiere hablar contigo, nos vemos ahí, vamos a echar unas copas y vamos a picar algo ahí. Bueno, resultó que lo llevó a la casa de don Chico de Sola, de don Francisco de Sola, el fundador, patriarca de la familia, ¿no? Y don Francisco de Sola, que era un hombre muy inteligente, le dijo, mire, Roque, quiero hablar con usted porque usted es muy inteligente y está desperdiciando su vida en esas tonterías del comunismo. En ese partido lo que van a hacer es que al final usted va a terminar preso, exiliado, no va a poder estudiar, y lo que yo quiero es que usted estudie, hombre. Que un talento como el suyo, un poeta como usted y Waldo Chávez Velasco, que estaba en casa presidencial, que siempre había estado... Todavía no, Waldo empezaba en esas. Okay. Empezaba en esas, Waldo. Los dos eran jovencitos. Okay. Y entonces, así como a Waldito le ha ayudado, yo quiero ayudarle a usted, entonces le dice, para concretar, Roque, ¿por qué no sabe estudiar Derecho? O finalmente lo que usted quiera, cualquier doctorado, literatura, filosofía, váyase a París, yo le voy a pagar la universidad, le voy a dar la beca yo. Váyase. Porque aquí lo que van a hacer estos tontos es matarlo o meterlo preso o algo. Mejor váyase a Francia y yo le voy a pagar los estudios. Roque se tomó sus tragos, dice Roque, comió tal, y le dijo no, no gracias, y se fue. Y dice, él después reflexiona y dice, me pregunto en qué momento fue que Waldo metió la cabeza en el excusado. Esa es la imagen que construye Roque por lo que intentó hacer con él. Exactamente. Waldo terminó siendo el intelectual del gobierno de Sánchez Hernández, de Molina. Era una buena persona, como persona, Waldo. En los últimos años fue muy amigo mío. Editó Gente, ¿te acordás? Sí. Al final fue muy amigo mío, Waldo. Me gustaba mucho hablar con él, sabía mucho de literatura, de música, ópera y tal. Entonces, pero la reflexión es esa. Entonces, ¿qué pasó a nivel general? Al degradarse la vida, la moral pública, la moral nacional, entonces, evidentemente que es la característica sustantiva de un nuevo régimen, de una nueva era, que es la que empezamos el 3F, es la regeneración moral, es la regeneración del país, es una cuestión de higiene moral y política. Entonces agarra a cerrar que tú vas agarrando un hito. Entonces es fácil prever, no se necesita que Parker y su entorno, este y su entorno, este y su entorno, y por eso cuando yo hablo de corrupción a ese nivel, hablo de delitos de realización compleja, que requieren entramado de voluntades, que no pueden realizar 2 o 3 ladrones individualmente, sin complicidad institucional. Requieren complicidad institucional de varias personas, que son administrativos, que son banqueros. Por eso al final, digo, el dinero, esas cantidades de dinero no se lavan en el mercado de San Miguelito, no se lavan en los car wash de la calle, se lavan en los bancos. Y ahí hay que ir a ver. Bueno, ya se empezó a ver. Sí. Entonces, cuando el presidente anunció, vamos a hacer auditoría, vamos a revisar las cuentas que nos han dejado, son procesos que iniciaron el día 1 de gobierno, y estos procesos están avanzando, han estado avanzando, el Chaparral, todo se está investigando. Evidentemente en algún momento iban a haber resultados. Sí, tu tesis que el partido puede terminar es como la extracción de todo un equipo. Ahorita ya hay resultados de esas investigaciones, algunos resultados de algunas de esas investigaciones. Hay más investigaciones y habrá más resultados, pero de los que ya hay, a mí me permite prever de que es cada vez más probable de que haya un desenlace anormal del tema de la competencia electoral, por default. Sí. Porque yo no sé qué va a pasar con Parker. Sí. Claro, teniendo el fiscal que tenemos, la institucionalidad que tenemos, puede ser ahí un contrapeso de decir, no va a pasar nada hasta después del 28F. A ver, había un dato que quería compartirte, que fue lo que dejé en la pausa. El otro día decía el presidente,
cuando Carlos Dada fue a la comisión que ha creado bueno, el presidente lo expuso en cadena nacional, sí. No es una cosa increíble, lo expone, tiene la fuerza, la prestancia, y lo dice, como tú muy bien dices, con una comunidad que deja pasmado, no por la fuerza, por la contundencia. Entonces, y luego pone y dice, y bueno, ¿y por qué no vamos a investigar solo porque han puesto un periódico? Dice, sí. Cuando anuncia la investigación por lavado. Y el presidente estableció una cosa que no tenía precedentes, Giovanni, y es, bueno, porque ocurría, tú sabes muy bien que, digamos, ese era el periódico, había un funcionario, le caía en desgracia y ahí terminaba, había una persona que caía en desgracia y terminaba. Entonces, ese era un como poder rarísimo, porque no podías hacer nada. Entonces el presidente, bueno, ¿y por qué no los podemos criticar? Si ellos critican, nosotros, ¿por qué no podemos criticar? Esa tesis rompe todos los paradigmas. Es la teoría de las colas pateadas. Entonces todo el mundo tiene la cola pateada y el que tiene el poder de poner la noticia son los grandes periódicos. No. Entonces el presidente Bukele rompió eso. Rompió esa dinámica perversa. Y ahí hay que entender algo. ¿Por qué se habló de Carlos Dada? ¿Y por qué el presidente incluso puso un spot, un apoyo visual ahí de Carlos Dada en la comisión legislativa? Giovanni, porque Carlos Dada es importante. No. Ahí se confunden si creen que se trata de una polémica entre el presidente Nayib Bukele y Carlos Dada. No. ¿Quién es Carlos Dada? ¿Quién es Carlos Dada? Sí. Aparte de ser el hijo de don Héctor Dada, pues, sí. O de Héctor Dada, vamos. Por cierto, para mí de muy mala recordación en su paso por la Asamblea Legislativa. Sí. Señor, no, que se vendía como que me daba agua bendita. No hablen de los políticos, los diputados, nosotros somos distintos. ¿Distintos en qué? ¿De qué? Lo importante ahí, por lo que el presidente se metió a esa discusión, es porque en medio de esa discusión hay un tema crucial en la política del presidente, en la política pública en general y en la política económica en particular, que el presidente lo anunció y que lo está haciendo evidente y ejercitando, implementando el ministro Alejandro Zelaya. Sí. Que es, ¿cómo vamos a financiar al Estado? Eso lo dijo el presidente en campaña, lo dijo en la UCA. Sí. ¿Cómo vamos a financiar el déficit? Bueno, cobrándole a los que valen impuestos. Ya llega a $200 millones recuperados por esa política. Porque está hablando Carlos Dada de dignidad. ¿Y qué dignidad hay en la agresión sexual, en la depredación sexual, en el lavado de dinero? No. En la calumnia. ¿Qué dignidad hay en eso? Esos son delitos. Otro pide perdón desde la política, el dirigente de Arena, y los 10 millones que aceptaron tener, eso es lo que aceptaron. Pero todo lo robado, empezando desde la banca, todas las privatizaciones, más de $2.000 millones en solo el caso de él. La lista de casos, $27.000 millones defraudados al Estado. ¿Cómo este Estado va a salir adelante? Pues ¿cómo El Salvador iba a empobrecerse, a quebrar como país? ¿Y dónde está? ¿Todo se arregla con pedir perdón? No. Como dice la gente, devuelvan lo robado, empiecen devolviendo lo robado. Y el que anda poniendo cara de bravo y diciendo es que yo soy digno, ¿digno de qué? Sí. Digno de ir al sector 9, a lo sumo, o a Zacatrás. Por eso te decía, cuando el presidente sitúa el tema con Carlos Dada, está poniendo un caso emblemático de lavado de dinero, pero empieza con evasión de impuestos. Y el presidente sabe que ese tema es estratégico para El Salvador, porque con ese tema ganó la elección presidencial, con ese tema hizo clic con la población salvadoreña. De ese tema nació la indignación estratégica. Y los salvadoreños lo que no queremos es que haya más impunidad, nunca más. Y el presidente es el activista número 1 de esa lucha. Nunca más impunidad en El Salvador, porque eso es eternizar la corrupción. Cuando el presidente era alcalde de Nuevo Cuscatlán en 2012, yo lo situé ahí dándole seguimiento a toda su trayectoria política cortita en ese momento. Sí. De un año tenía de ser alcalde. Sí. No, y antes no se había metido en política. Y en un discurso, en una entrevista como alcalde de Nuevo Cuscatlán, él dice: yo quisiera saber por qué los periódicos salvadoreños, la prensa gráfica y el diario de hoy no pagan impuestos. Yo quisiera saber eso. ¿Por qué? Y da una explicación de la ley de imprenta de 1950,
que hizo el Diario de Hoy en compadrazgo con los militares para que ya no pagaran impuestos, ni la prensa gráfica, ni los Dutriz, ni los Altamirano. Y que les permite no pagar impuestos. ¿Y a cuenta de qué? Yo sí voy a pagar impuestos, y tú y todos los que trabajan aquí, pero estos señores no. ¿A cuenta de qué? ¿Qué corona tienen? ¿Y qué corona tiene Carlos Sada? ¿Y qué corona tiene Héctor Silva Ábalos para, no voy a darte los documentos que me pide el Ministerio de Hacienda? ¿Y por qué no? ¿Y a cuenta de qué? Entonces se los vaya a pedir el fiscal. ¿O cómo, pues? ¿O cómo? ¿Cómo van a estar recibiendo dinero de un pillo internacional como es Soros, George Soros, no, que financia el lobby de sus negocios y de sus amigos, a través de financiar grupos en distintos países, en todo el mundo en realidad, como financia la secesión en España, por ejemplo, George Soros, no, sí. O grupos que desestabilizan gobiernos en Sudamérica, en Europa, en todas partes. No, es una gran operación global. Es que tienen que pagarlo. ¿Y cómo empieza? ¿Cómo sé yo cuánto impuesto me estás evadiendo? Cuando me enseñas tus libros contables. Pero si dice, no, solo te voy a enseñar lo que yo creo que tú necesitas. Bien, ¿por qué va a determinar lo que necesita el Ministerio de Hacienda? Quiero ver tus libros contables, tus procedimientos administrativos y tus donantes. Y vamos a ver cuánto me debes, cuánto le debes al fisco. Y está dentro de todas las facultades del Ministerio de Hacienda para hacer exactamente eso. De eso se trata, de un tema estratégico para la moral, para las finanzas también, del Estado salvadoreño, de esta nueva era. No es que ese fulano tenga importancia. ¿Cuál importancia? ¿Qué importancia va a tener? Mira el nivel de rechazo popular que tienen esos dos medios emergentes, Faro y Factum. Sí. No, cuesta mucho, hay que trabajar muchísimo, con mucha tenacidad, para lograr en tan poco tiempo ser tan odiado. Lograr en tan poco tiempo ser objeto del repudio popular, del repudio nacional, ser emblema de la corrupción. Hombre, métete a andar acosando muchachas, reportera, y la gente no te va a querer. Que hay otro dato que va surgiendo en este tema. Si me regalan un vasito con agua. Porfa, en este tema de la corrupción, y es lo que ha trascendido, ¿no? Que del dinero del Estado se mejora la casa del vicepresidente Sánchez, porque él sigue viviendo ahí en la colonia Laico, creo, pero sí, además se compra la casa de la par para agrandarla. Es decir, que pueden ser como la punta del iceberg, lo que tú decías, de todos estos casos. O sea, el tema de la corrupción va a ser ese tema como punto de honor del presidente del gobierno, que de plano tiene que saberse. Hace 2 años, creo, o 2 años y medio, Frank, en Órbita TV, en un programa de Órbita TV, yo conté una reunión que tuve con Mauricio Funes, que ya era expresidente, ya no era presidente. Sí. Allá en el edificio que está frente a la Fiscalía, ¿cómo se llama? Gante. Sí, por ahí sí, pero donde está Avante. Avante. En ese edificio tenían una oficina, Jorge Hernández, ahí estaba Órbita. Y me invitaron a una primera reunión, después a varias reuniones. Llegaron a comer, porque allá había un bar en la planta baja. Entonces mandaron a traer ahí ceviches y tal. Y bueno, había el famoso cinta azul que le gustaba a Mauricio Funes, ¿no? Entonces platicábamos. Estaba Jorge Hernández, estaba Mauricio Funes, estaba Lafit Fernández, de un lado. Bueno, y Mauricio me propuso que si yo me quería hacer cargo, nos estaba ofreciendo a Lafit y a mí hacernos cargo de distintos niveles de dirección del periódico. La página. Todo lo que era Órbita. Entonces quería que yo hiciera edición general y que Lafit hiciera reportajes especiales, algo así.
el que estaba tomando las decisiones era Mauricio Funes, no Jorge Hernández. ¿En esa reunión? Sí, él me decía que yo te necesito para que tú con tu experiencia dirijas, hagas la planeación general, editorial, que no sé qué, de la página. Y me estaba haciendo todo el planteamiento. Bueno, nos tomamos unos tragos y al final, platicando política, y cuando yo ya me iba a salir, ya iba despidiéndome, sí, me dice, ¿tienes unos minutos? Necesito hablar contigo aparte. Okay. Sí, claro, claro. Y me llevó así a una parte, a una especie de oficinita, y empezó a contarme que tenía problemas y tal, y terminó contándome, porque yo le dije, ¿y cómo está su relación con el FMLN? Porque sentía perseguido. Entonces le dije, ¿cómo está su relación con el FMLN? Aclare su relación con el partido. Eso es importante en este momento. Aclare su relación con el partido. Y entonces me empezó a contar que su relación era mala con algunos de los dirigentes, y le dije, ¿por qué no habla con Sánchez Serén? Y me dijo, bueno, le pegó una insultada y me dice, yo le pagué la casa que se compró para arreglarle la no sé qué, y me empezó a contar, y yo le daba un sobresueldo de tanto, ya ni me acuerdo cuánto. Y entonces me empezó a contar, y yo lo conté hace 2 años en público, hace 2 años y medio lo conté eso, que Mauricio Funes me lo había contado. Él después creo que dijo en un Twitter ahí que él ni se acordaba que había hablado de eso. Si los niveles de involucramiento en temas de corrupción llegan a ese nivel... Volvemos a la tesis anterior, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿hasta dónde va a parar esto? ¿Cómo van a ser los próximos 2 meses? Porque Nayib Bukele no para de trabajar. El equipo de Nayib Bukele no para de trabajar. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, no va a parar de trabajar en el tema y tiene una misión encargada por el presidente de la República: recuperar lo que se pueda del tema de evasión. Es difícil en estas circunstancias institucionales, pero el ministro no va a parar presentando casos, y ya salieron algunos nombres y apellidos. Allí salió en la conferencia de la que estamos hablando, la cadena de la que estamos hablando, una empresa cerrada, que son las trampas típicas. Los republicanos dijeron, el presidente le dijo, ¿republicanos quiénes? 5 de 400 tantos, 435. Sí. Bueno, pero los ¿demócratas quiénes? 5 de 10 de 500 tantos. No, es que así es. Sí. Con esa claridad. Sí. Y cuando dice, es que están molestos los republicanos y los demócratas porque cerraron una empresa norteamericana, no, es de Simán. ¿Cómo? Es de Simán, de tu patrón. Sí. Así de claro. Entonces, ¿qué va a pasar en estos meses? En 2 meses más. Porque nadie va a parar en ese trabajo, en esa dinámica. Van a salir nueva información. Alguien tiene la ingenuidad de pensar que a Nayib Bukele se le va a olvidar al presidente y su equipo que hay una investigación pendiente ahí en Factum y Faro sobre ese tema de las donaciones. A ver, ¿cuánto dinero recibieron? ¿Por qué son tan diligentes en acusar al gobierno? ¿Y por qué cuando alguien tuvo el error para ellos de publicar que Fusades había lavado dinero, había sacado dinero a un paraíso fiscal, a Bahamas creo, 50 o algo así, sí, millones? Ese alguien, primero bajaron la nota, como que si nunca la habían escrito, y después terminaron, Carlos Dada, pidiéndole perdón desde el editorial a Fusades por haber escrito la nota, y corrieron a quien la escribió. Eso fue lo que pasó.